Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy vamos a conversar sobre una mujer apasionante y apasionada, Nelly Campobello. Ella fue a un tiempo bailarina, literata, una figura central en la cultura mexicana y una precursora del feminismo. Y para eso están con nosotros dos grandes conocedoras de la vida y de la obra de Nelly Campobello, autores del libro Nelly Campobello, Mujer de Manos Rojas, la escritora Flor García Rufino y el historiador Jesús Vargas Valdés. Muchas gracias, Flor y Jesús, por estar con nosotros. Gracias, Luis. Agradeciendo. Flor, ¿quién fue brevemente Nelly Campobello? Para quien no la conoce, ¿cómo la describirías? Nelly Campobello es una mujer excepcional. Es una mujer que nace en un pueblo muy alejado de la capital de su estado, en Durango, más pegado a Chihuahua, y que es un pueblo que queda fuera de la jurisdicción prácticamente de cualquiera de los dos estados. Entonces, eso genera un ambiente particular en esa zona, zona de bandoleros, es tierra brava. De ahí surge Nelly Campobello. Es una mujer humilde, de origen humilde, que no puede tener ninguna formación académica debido a que le toca vivir el movimiento revolucionario. Es una niña cuando la revolución estalla, y por lo tanto, por su origen humilde, por las condiciones sociales que se vivían, nunca asiste a la escuela. Aprende a leer y a escribir gracias al apoyo de vecinos ahí en la ciudad de Parral, que es donde ella testifica la revolución. Y a pesar de esas limitantes, siempre tiene un sueño de convertirse en alguien importante y ser valorada, respetada. Ese es su deseo que tiene desde niña. Y sin ninguna herramienta logra ir abriéndose camino. Llega a la capital primero del estado de Chihuahua y después se traslada a la capital del país. Y aquí logra introducirse en el medio cultural. Empieza a conocer a algunos personajes de los que siempre absorbe conocimiento y empieza a crecer. Se convierte en escritora, en bailarina, coreógrafa, maestra. Se convierte en la directora de la primera escuela oficial de danza. Crea, junto con su hermana y Martín Luis Guzmán y José Clemente Orozco, la primer compañía de ballet nacional, que es el Ballet de la Ciudad de México. Es la primera mujer que escribe sobre la revolución y la primera que sale a defender a la figura de Francisco Villa cuando era tratado como un bandolero. Nelly, a pesar de todas esas limitantes, construye ese futuro que ella deseaba, y además forma en la Escuela Nacional de Danza a todas las maestras y bailarinas, coreógrafas que vinieron a darle la riqueza a la danza nacional, como Guillermina Bravo, Amalia Hernández, Josefina Lavalle, Ana Mérida. Todas ellas son formadas por Nelly y por Gloria Campobello. Entonces, pues Nelly logra posicionarse en un lugar muy importante de la cultura, y en su época, siendo una mujer, siendo de provincia, no teniendo ninguna formación, pues se convierte en una mujer excepcional. Jesús, durante muchos años Nelly Campobello era una figura olvidada del mundo de la cultura mexicana. ¿Cómo se topan ustedes con ella? ¿Por qué escribir ese libro que escribieron a cuatro manos? Bueno, en lo que hemos investigado nosotros encontramos que desde que las hermanas Campobello aparecen en el escenario de la cultura mexicana, hay una especie de desdén, de desinterés. No son recibidas muy bien por los dueños de la cultura de su época. No obstante, personajes como Germán Lizarzuide, los Carlos estridentistas, Gerardo Murillo, Doctor Ato, José Muñoz Cota, a pesar de ese desdén que se nota en la cultura, vamos a decir, en la cultura oficial, hay intelectuales y personajes de la cultura que valoran mucho la obra
de Nelly. De hecho, la primera obra de Nelly Campobello es un poemario que se llama Francisca Yo, que lo publicó ella por instancias de Gerardo Murillo Doctorat, con quien se relacionaron ellas entre 1929 y que él conoció los poemas de Nelly, que su nombre original era Francisca Luna. Ese es su nombre original. Nada de que Francisca Moya Luna o Francisca Ernestina. A cada quien le pone un nombre, pero su nombre real es Francisca Luna. Bueno, y esta Francisca Luna hace un poemario en el que se refiere a sus años juveniles, que tiene un amor con un personaje chihuahua que se llama Alfredo Chávez. El libro se publica con una portada que hace Gerardo Murillo, pero el libro casi pasa desapercibido. Fue un libro perdido durante muchos años. Nosotros, Flor y yo, en 2001, cuando empezamos a trabajar ya en forma, juntos, descubrimos que nadie habla del libro de Francisca Yo. Lo buscamos en todas las bibliotecas, hasta la biblioteca de Washington. Le pedimos a Jorge Aguilar Mora, amigo y prologuista del libro, que si nos podía conseguir, y no se encontró. ¿Por qué no se encontró? Porque el título del libro era Francisca y luego Yo. No aparecía el nombre de nadie, era Francisca Yo. Total, este libro se publicó gracias a las instancias de Gerardo Murillo. Luego, en 1931, se publica el libro Cartucho por instancias de Germán Lizarzubide. Luego, en 1937, se publica la primera edición de Las manos de mamá por instancias de José Muñoz Cota. Después interviene también Martín Huit Guzmán. Y lo interesante en todo esto es que estos escritores ya consagrados respetan absolutamente la redacción, la narrativa, la obra de Nelly, dejándole toda la frescura que traen todas las obras de Nelly Campobello. Ya lo dijo Flor, Nelly Campobello viene de una tierra brava, pero no de una tierra brava de los tiempos de Porfirio Díaz, en que el bandolerismo es intenso en Villocampo, San Miguel de las Bocas, sino que es una tierra brava desde la época colonial. En la región donde nace Nelly Campobello vienen acciones de tobosos, tepehuanes, comanches, insumisos, que se están rebelando constantemente contra el gobierno virreinal. Después, en los tiempos de la medianía del siglo XIX, las incursiones comanches y apaches y ya bandoleros, revolución. Y en todo esto se va formando una mirada de esta niña, Francisca Luna, hacia lo que significa pues la guerra como una acción frecuente en su pasado, en los recuerdos que le va dejando su gente. Y por eso ya, cuando viene la revolución, para ella es muy natural recuperar los relatos de su madre, que en realidad Rafaela Luna es de muchas maneras quien le proporciona a Nelly las experiencias que Rafaela, junto con otras mujeres que viven en la zona más populosa de Parral, recogen diariamente de combates, de fusilamientos, y estas mujeres platican, y cuando Nelly es todavía una adolescente, escucha, y de esa esencia va a surgir el libro de Cartucho, que originalmente son 40 relatos, 43. Bueno, son algunas decenas en la primera edición, y luego en la segunda edición aparecen ya 30, 33 relatos más que Nelly va acumulando en base a entrevistas, testimonios que le dan familiares y que ella busca entre otros revolucionarios que sobrevivieron, y ya la segunda edición de Cartucho ya está mucho más. ¿Por qué te acercas tú a ella, Flor? ¿Qué te llama de ella? Bueno, yo llegué a Nelly Campobello por Jesús Vargas. Colaboraba con él ya en un trabajo anterior, y entonces él ve la posibilidad de que yo pueda colaborar con él ahora en esta biografía. Él ya había recopilado para entonces mucho material, me lo facilita, empiezo a leer las obras de Nelly Campobello, y pues obviamente Cartucho, Las manos de mamá,
pues me cautivan. La narrativa de Nelly es muy particular, es honda, perdurable. Entonces me conecto de inmediato con esta mujer, de la que además estaba el reto de que no se sabían muchas cosas de su vida. Se sabía lo que ella había dicho, que era poco y mucho era erróneo, había dado datos que no eran reales. Se inventó su vida. Se inventó, ella se fue construyendo siempre personalidades nuevas. Y cuando ya llegó a la capital y cuando ya se logra introducir al medio cultural, pues ella ya tiene una nueva personalidad y esa sostiene. Pero realmente se ignoraba todo lo de sus primeros años, que fue bastante complicado ir llenando todos los huecos. Eso nos mantuvo estimulados. Nelly cada vez eran sorpresas, que nos tuvieron por 10 años. 10 años estuvieron trabajando en la investigación. Trabajando, pero además a 4 manos, porque podemos asegurar que cada línea de este libro la discutimos entre los dos. Por eso el libro es tan coherente, ¿no? Tan Sí. cohesionado. Sí. ¿Con quién se quedan ustedes? ¿Con la que es coreógrafa, con la fundadora del ballet, con la recuperadora de la danza tradicional mexicana, con la escritora? A ver, que lo diga Flor como mujer, ¿con quién se queda? Y luego yo digo como hombre, ¿con quién me quedo, no? Es que es apasionante, todas las facetas de Nelly. No puedo dejar a ninguna fuera. Me quedo con Nelly completa porque además de la coreógrafa, la escritora, la bailarina, la directora, era una mujer que mantiene un contacto con la gente del norte muy estrecha. Nos sorprendía cómo, estando en tantas cosas, tenía correspondencia con un montón de gente, iba y les llevaba cosas, les encargaba, sabía cuáles eran los problemas de toda la gente de Biocampo y estaba pendiente, le mandaba las medicinas a uno, le prestaba dinero al otro. Los libros para la biblioteca. Los libros para la biblioteca, un camión para la escuela. Entonces era sorprendente cómo estaba en todo, pero además hay otras facetas de Nelly que no son tan conocidas, como cuando se convirtió en una adivinadora en sus primeros años. ¿Podemos dejar eso en suspenso y hacer una pequeña pausa? Claro. No se vayan, amigos y amigas, vamos a regresar con la adivinadora en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras conversando sobre Nelly Campobello con la escritora Flor García Rufino y con el historiador Jesús Vargas Valdés. Te interrumpí, Flor, cuando nos estabas contando que ella era una adivinadora. Así es. Antes de llegar a la Ciudad de México, que ella llega a la capital en 1921, se había lanzado a una aventura, la primera que tienen, donde despliega su inteligencia, su habilidad, su belleza, lo utiliza todo y se construye a una personalidad que era Zobeida, la adivinadora de Egipto. Zobeida, la adivinadora. Se va a Ciudad Juárez, nadie la conoce ahí, así que dice, ¿por qué no? Se compra un atuendo, un turbante, y se anuncia en El Paso y con volantes como adivinadora de Egipto. Entonces receta brebajes que eran hierbas comunes que en la sierra son muy comunes, pero los gringos no las conocían y pues se las compraban. Y durante meses trabaja de esta forma. De ahí es de donde ella se ve con el potencial para poder emprender una actividad, la que ella quiera, en otro lado donde no la conozcan. Y es cuando brinca hasta la capital y aquí llega y ve lo que está pasando en la capital y dice, bueno, ya Zobeida, no, pero ahora voy a ser Nelly Campobello. Y aquí empieza una nueva personalidad. Tú me decías como hombre, ¿qué es lo que resaltas de Nelly Campobello? Todo en la vida de Nelly Campobello es asombroso. Obviamente aquí no podemos decir ni la millonésima parte de lo que viene en el libro, pero yo lo que me apasiona mucho es la Nelly Campobello villista. Nosotros hemos establecido una alma gemela de Nelly Campobello con Francisco Villa, empezando por el nombre, Francisco Villa, Francisca Luna, la tierra, son de la misma tierra, ninguno de los dos fue a la escuela, el temperamento, esa
ambigüedad entre la dureza y el sentimentalismo, pero sobre todo, la fuerza para no aceptar en ninguna circunstancia, en ningún momento, que la vean desde arriba. Nelly Campobello decide cuando llega a México ser grande, pero no por ambición material, ser grande por una personalidad fuerte, y lo logra, y ella jamás se preocupó por hacer riqueza, a pesar de que tuvo relación de todo tipo, en fin. Me quedo, pues, porque además la investigación de Nelly Campobello en Villa Ocampo, entre los testimonios, me llevó a conocer al Villa Bandolero, que nace como bandolero en el norte de Durango, precisamente en Villa Ocampo. Del que después escribirías un libro. Un libro, exactamente. Flor, ¿cuál es la importancia de este libro que ustedes hicieron? Bueno, pues este libro es la biografía más completa de Nelly Campobello. Se los podemos asegurar. Fueron 10 años en donde colaboramos juntos, pero ya tenía 10 años Jesús recopilando información y muchos testimonios de familiares, de compañeros de la escuela de danza, alumnos, etcétera, que muchos de ellos ya no viven. Difícilmente se va a poder conseguir mayor información que la que aquí se concentró. Entonces, es la biografía más completa que hay de Nelly Campobello y que seguramente habrá. Sin embargo, Jesús, apareció por ahí un libro que quiere ser como una novela, que recoge casi textualmente, párrafo por párrafo, lo que ustedes escribieron, un plagio. Sí, es un libro que se publicó en 2016, que se llama Danza con mi muerte. La autora es una escritora que se llama Sandra Fried. Nosotros encontramos este libro no hace mucho tiempo, 2 años, 3 años. O en estos días se cumple 1 año de que hicimos una denuncia del plagio, anotando de qué manera se demostraba el plagio. Datos que nadie había manejado antes y que nosotros obtuvimos por nuestro trabajo de investigación, vía testimonial, por archivos, aparecen en el libro de Sandra Fried, como si ella los hubiera obtenido, como si ella los hubiera investigado, pero además de una manera pues de burla casi, ¿verdad? Cada vez que ella presentaba el libro, porque le dieron una promoción enorme en todo el país, cada vez ella hablaba de sus investigaciones. Entonces, ella maneja en el libro que consultó algunos libros y que gracias a eso, pero esconde el libro de Jesús Vargas y Flor García Rufino porque la delataría. Ella en ningún momento menciona que usó nuestro libro. Entonces, nosotros hicimos la denuncia no porque queremos hacer una demanda económica ni cosa por el estilo. Queremos que se acabe este tipo de acciones de plagio. No sé, Flor, ¿usted qué quiere decir al respecto? Sí, además de que utilizó la información de nuestro libro sin citarnos, sin poner la referencia, nosotros este libro lo hicimos movidos por la injusticia del secuestro de Nelly Campobello en sus últimos años. O sea, Nelly Campobello fue secuestrada en los últimos años. Sí, por una exalumna de ella a la que le dio trabajo en la escuela y el esposo de ella. Se fueron adueñando de Nelly, que se quedó sola, era ya una anciana y se quedó sola. Entonces llegó un momento en que se la llevan y desaparece. Nadie vuelve a saber de Nelly y por años se ignoró totalmente qué había sucedido. Jesús Vargas comenzó a solicitar una búsqueda a las autoridades y después de hasta 1998 se descubrió que Nelly había muerto en 1986, tenía ya muchos años muerta, en soledad murió, nadie se enteró, su familia, nadie sabía qué había pasado con ella. Eso, el sentido de justicia fue lo que motivó a que Jesús iniciara la investigación. 1991. Sí. Desde el 91. Tú denunciaste su desaparición. Este proceso. Entonces, Nelly se convirtió, después de que se conoce todos los detalles de su secuestro, se convierte en nota roja. Y solo la identifican después por el motivo del secuestro. Eso a nosotros nos pareció pues injusto, porque Nelly Campobello es una mujer extraordinaria que hizo muchas cosas, que deja un legado muy importante a la cultura nacional y de eso no se sabía nada, nadie hablaba de eso, solo se hablaba del secuestro.
Por lo tanto, a la biografía decidimos pues ponerle todo el peso a lo que fue su vida y su obra y dejar solo como el dato del secuestro sin entrar a detalles que fueron bastante dramáticos, sin entrar en el morbo, cuidar ese final de Nelly Campobello. Entonces esta mujer en su novela, todo lo contrario, ella le saca mucho provecho al asunto del secuestro de una manera pues grotesca, morbosa. Y usa nuestros datos, pero para darle otro sentido, otro peso a su historia, que pues eso nos lastima a la hora que vemos el trato que está dándole a Nelly como una víctima anciana, con unas condiciones terribles, y usando nuestros datos de la investigación, pues era todo lo contrario de lo que nosotros habíamos intentado hacer con nuestra biografía. Hoy que está desplegándose en toda su potencia el movimiento feminista, ¿hay por parte de ese movimiento una reivindicación de la figura de Nelly Campobello? Sí, sí la hay. Sí hay, por lo pronto, mucho interés por parte de los grupos. Literariamente se ha estado rescatando a Nelly. Mujeres que han estado dando a conocer, difundiendo la obra de mujeres escritoras, mujeres bailarinas, etcétera, artistas, han tomado a Nelly Campobello para que su obra sea más conocida. Nelly Campobello realmente nunca estuvo pues muy afiliada a ningún tipo de movimiento, fue siempre muy independiente, pero sí participaba en eventos de mujeres para solicitar apoyos a la cultura, al arte, a la danza. Siempre estuvo muy activa y políticamente, entonces por ese lado de identificarla como una feminista organizada con otros grupos, no, pero sí a que se revalore su obra y el reconocimiento a su liderazgo, a todas las demás mujeres que ella formó y que les dio una guía para poder defender sus proyectos a nivel cultural. ¿Qué te lleva a hacer esa denuncia, Jesús? Bueno, nada más para que no se pase, el libro está ahorita en una librería que se llama Utópicas, de la calle Aguayo, en Coyoacán, para quienes quieran, porque ahí van a encontrar todas las preguntas y todas las respuestas. Y a mí en lo particular, una de las características que me han acompañado en mi trayectoria como historiógrafo es buscar siempre el lado de la justicia, de los personajes y de los hechos. Entonces, cuando yo publico un libro, cuando hago una investigación, siempre me gusta irme por el lado de rescatar lo que considero que se tiene que rescatar desde el punto de la justicia. Así lo hice con el libro de Consuelo Uranga La Roja, así lo hice con el libro de los guerrilleros de Chihuahua de 1965, así lo hice con Praxedes Guerrero. Entonces, Nelly Campobello se me aparece como una personalidad a la que yo había leído cuando estaba en la vocacional 3 del Politécnico, gracias a que la maestra de literatura nos encargó leer Cartucho. Y muchos años después me doy cuenta yo de que esta escritora está desaparecida desde años antes y no se hace nada. Y entonces mi primera reacción fue demandarle a Bellas Artes que tomara en serio buscar dónde estaba Nelly Campobello. Hablé con José Emilio Pacheco, tengo que señalar que él fue el que me dio el primer norte, me mandó con Armando Ponce a la revista Proceso y Armando Ponce se interesó en que yo hiciera un artículo haciendo la denuncia y a partir de eso creo que se empezó a tomar en cuenta la situación de Nelly y por mi parte yo empecé a recopilar información, empecé a hacer entrevistas, empecé a buscar datos en el pueblo de Villaocampo, en Parral y de broma Flor y yo comentamos que Nelly Campobello me indujo desde quién sabe dónde para que yo empezara a recuperar una biografía perdida y pasaron 10 años de que yo estaba recopilando, pero por andar en muchos temas no acababa de concretizar las cosas y en 2001 pues mandó a Flor Emergente ahí para que me acompañara en la biografía y gracias a eso se logró sacar este gran libro. La bateadora emergente. Flor, la vida de Nelly Campobello es una vida de novela.
Sí. ¿No es muy complicado escribir una biografía histórica con una vida de novela y que sea creíble? No en este caso, porque pudimos encontrar de cada cosa que nosotros manejamos, cada dato que pudimos construir, hilar, teníamos referencias. Entonces eso le da sustento. El libro está lleno de notas en donde cada cosa que se afirma está referenciado, de dónde salió textualmente, como nos lo dijeron. Entonces, es una de las cosas que ha gustado mucho a los investigadores, que trae todas las fuentes. Nosotros sí no nos olvidamos de poner fuentes como en el caso de Sandra Fritz, que se le olvidó poner esta. Pero eso le da mucho sustento porque hay revisión de archivos, actas, cartas, que le dan sustento a todo lo que sucede en la vida. En un minuto, Jesús. Muchas fotografías. O sea que aparte de toda la información que trae el libro, logramos recopilar decenas de fotografías, casi todas inéditas, están de muy buena calidad y pues realmente para nosotros es un orgullo cada vez que hablamos de esta biografía, porque creemos que no es fácil hacer una biografía de un personaje que murió hace muchos años, que muchas de las personas que la conocieron habían muerto ya, pero aún así, por ejemplo, el caso de Zobeida nos lo fue a decir en Valle de Allende en 1990 y tantos, Ángela Hinojos, una persona que estaba prácticamente en el lecho de muerte, y tuvo el ánimo de aceptar una entrevista. Ella murió días o semanas después, dio la entrevista y ahí nos dijo cómo había conocido a Nelly de niña. Ellas fueron amigas de niña. Entonces, pues es un libro maravilloso. Flor, Jesús, muchas gracias por pues plática sobre este libro maravilloso. Y a ti gracias porque se dé a conocer la existencia de Nelly Campobello. Amigos, amigas, ya saben la historia de esta adivinadora, bailarina, literata, mujer fantástica, Poeta. adelantada a su época, poeta. No se lo pierdan. Muchas gracias por su amable compañía. Nos vemos la semana que viene aquí por Cruce Palabras por Telesur.